Tengo la suerte de tener también a un gran invitado para iniciar nuestra transmisión presencial, el expresidente Francisco Sagasti. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Rosa María, y muchas gracias a todos los radioescuchas de Radio Santa Rosa. Yo estaba preparando anoche la entrevista y recordé, porque tengo acá los discursos del Bicentenario, ese discurso en el cual se inicia el mandato de emergencia, en la que cita Vallejo, ¿no es cierto? Y yo dije, yo tengo una cita de Vallejo para esta entrevista, ¿no? Confianza en el anteojo, no en el ojo. Y no en el ojo. En la escalera nunca en el peldaño. En el ala no en el ave, y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Exacto. Qué difícil es confiar en el Perú. Es terrible, ¿no? Y yo creo que una de las tareas centrales que es necesario que todos los líderes en los diversos ámbitos de la vida nacional hagan es precisamente empezar a generar relaciones de confianza. Y en algunos de los otros discursos trato de indicar cómo puede hacerse eso, pero quizá yo quisiera compartir con usted, Rosa María, y con todos los oyentes, una de las formas que he encontrado. Uno no puede generar confianza sin primero dar confianza. Es decir, cuando uno se enfrenta a otra persona y le dice, mira, yo confío en ti, confío en usted, eso genera por parte de la persona, si es una persona razonable, una cierta obligación y un cierto deseo, ¿cómo voy a fallar? Entonces, lo que uno hace en primer lugar, y eso es lo que he hecho toda mi vida, en mi vida profesional y en mi vida política, confío. Pero si a uno le traicionan la confianza, es una cosa, si se equivocan, se corrige. Confianza en la maldad, no en el malvado, dice el verso también. O sea, sí. Maldad va a haber. Claro, pero con el malvado no se confía. No se confía, pues. Exacto, ese es el ya tema. Lo demostró. Así es. Entonces, aquí, en los últimos meses, yo he estado siguiendo la línea del tiempo, lo que yo he encontrado sintomático es una serie de ataques a su persona, pero todo el tiempo y sostenidos. Yo me pregunto por qué. 73 años, ya pasó por la presidencia. No, 77, perdón. Perdón, le bajé 4, 77. Entero, pero 77 años. Si usted quisiera postular a la presidencia el 2026, sería poco difícil, ¿no? Sí, por más entero ni que estoy pensando en ese tipo de cosas. Así es, o sea, usted no quiere ser candidato a la presidencia, ha dicho que no lo ha pensado. Claro, más que eso acá, lo importante es la pregunta que hace, ¿por qué? Yo me he preguntado y no he encontrado respuesta, y he preguntado a muchos amigos y me han dado varias razones. Algunas de ellas las he expuesto anteriormente, pero hay una que me dijo un querido amigo que me conoce hace muchos años que me preocupó. Me dijo, lo que sucede es que ahora la política es un charco y lo que se trata es de disuadir a personas con interés íntegras que entren en la política. Entonces ellos me dicen, tú eres una especie de escarmiento. Mira lo que le están haciendo a Sagasti. ¿Y te quieres meter en política? Olvídate. Yo he visto batallas campales, pero terribles, ¿ah? Que han terminado mal para todas las partes. Yo estaba recordando ahora en la mañana, por ejemplo, la obsesión de Alan García con Nadine Heredia, ¿no? A la que identificaba como su oponente en las elecciones presidenciales del 2016. Y se dedicó 3 años a hacer campaña, con mucha ayuda, por cierto, y de ella misma tal vez, para destruirla, y terminó destruyéndose ella y él, ambos. Y así hay otros casos en la política peruana de obsesiones enloquecidas, de tal manera que hay que destruir al otro a como dé lugar. Y abiertamente, como fue ese caso, o un poquito más soterradamente. Creo que lo mismo le pasó a Vizcarra. A como dé lugar. Conspiración, en secreto, hay que derrocarlo, hay que sacarlo, hay que destruirlo. Y entiendo, porque en ese momento Nadine Heredia, esposa del presidente, tenía una posición de poder. Lo entiendo también en el caso de Vizcarra, en una posición de poder. Lo podía entender mientras usted era presidente, pero ahora, ¿qué pasó?
Eso es lo que no entiendo, ¿no? Pero hay varias cosas que pasaron, Más ¿no? que el esto es escarmiento, porque podrían escarmentarse los unos a los otros, ¿no? Bueno, esa es una de las razones recientes que he escuchado y no me parece descabellada. Pero hay otras más, ¿no? Recordemos cómo, porque todo el mundo habla de la conspiración, de que Sagasti conspiró a llegar a la presidencia. Llegué, para decirlo con toda casualidad, sin pensarlo, en el sentido, Por un recordemos. azar del destino. Bueno, y recordemos que la Junta de Portavoces había acordado apoyar a otro candidato y nosotros en el Partido Morado y yo como portavoz fuimos consecuentes en apoyar a otra candidata. Claro. Pero aquellos mismos que habían apoyado a otra candidata, al final en el Pleno retiraron su voto. Claro. Quedamos un día y medio sin presidente, porque ya habían renunciado el presidente y el vicepresidente, y cuando se planteó la siguiente elección, y yo era uno de los candidatos, había otra lista. La otra lista se cayó porque una de las candidatas a la vicepresidencia no había sido consultada. Entonces se encontraron con la única lista que había que era hábil para ser elegida. Si esto es, digamos, producto de una conspiración un poco No, raro. lo que hubo fue una conspiración para derrocar a Vizcarra. Bueno, pero digo, para ponerme a mí, Claro, olvídese. ahí estaba clarísimo desde que no le dieron la confianza al gabinete cateriano, era clarísimo. Claro. Nadie lo vio tan claro, creo que yo me adelanté un poco. Pero tengo acá una lista de cosas que le imputan, que es una cosa increíble. Porque ya da un poco de risa, ¿no? Pero hay que decirlo. Por ejemplo, lo último es que la señora Kelly Portalactino lo ha denunciado constitucionalmente porque, según ella, ha habido irregularidades en el licenciamiento de la UTP y la Universidad UPAO. Y usted es el culpable. Entonces yo pensé, ¿pero por qué? Ah, no, pues, porque había una universidad que supuestamente tiene una licencia más otorgada. ¿Quién lo otorgó? SUNEDU, ¿ya? ¿Y quién nombró a los de SUNEDU? Yo dije, el Consejo Nacional de Educación, ya. Pero ¿quién le nombró al Consejo Nacional de Educación las personas que debe elegir? O sea, es el huevo, la gallina, el huevo, la gallina, el huevo, la gallina, ya. Y el pollo estaba muerto, ¿no? Entonces el pollo acá es el señor Sagasti. Bueno, pero ¿qué tiene usted que ver con eso? Bueno, pero es una cosa absurda. Pero denuncia constitucional presentada ayer o anteayer. Yo creo que no tiene ningún análisis, pero aprovecho entonces de este tema de la SUNEDU, SUNEDU que han que usted planteado un montón de veces. la ha defendido varias veces en su línea del tiempo, en el Twitter. Tengo todas las veces en que ha salido a defender la autonomía de la Por SUNEDU. supuesto, eso fue uno de los logros, hay que reconocer el logro de haber creado la SUNEDU y evitado esta proliferación de universidades bamba. Pero en detalle, mire, aquí tenemos, por ejemplo, la convocatoria para la selección de miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, publicada anteriormente con todo el proceso detallado que tiene que cumplirse, y para evitar cualquier mentira y cualquiera, a lo que queda, hay que elegir a 2 docentes de universidades públicas en ejercicio y un docente de universidad privada en La ejercicio. primera vez que salió este ataque, Con un conjunto, Sí. de requisitos muy claros. sí, ahí tienen que tener doctorados, en No fin, hay un solo montón eso, de no solo eso, publicaciones, sino que hay investigación. 16 páginas de un reglamento detallado de cómo se elige, cuáles son y lo cumplimos absolutamente a cabalidad. Sí, Sí que no presidí ninguna de las Claro, comisiones, sino los 3 miembros elegidos. Vamos por no hay partes. forma alguna. En el año pasado, bueno, acá tengo la fecha, me parece, el 4 de febrero, ¿no? Este año, la rectora de la Universidad Nacional de San Marcos dijo una serie de cosas en RPP y usted le mandó una carta notarial acusándola en la práctica de haberlo difamado. Eso es lo que está. ¿Ella se rectificó? No, desgraciadamente, pero mire, hay tantas personas que me Claro. difaman que tendría que pasarme todo En el esa día. carta, que es muy interesante, está publicada en Twitter, usted señala el proceso que acaba de describir. Es decir, esta es una selección de personas. Usted fue seleccionado por el ministro de Educación, llama a 3. Esos 3 se les da un reglamento repleto de requisitos. Se presentan 250 personas. No tanto, se presentaron eran diferentes cargos, Claro. en algunos se presentaron 20, en otros 30, en otros 40, diferentes Diferentes números, no números. recuerdo. Digamos, Pero esto- mire, lo importante es que una vez que se presentan, se hace un análisis de si cumplen con los requisitos mínimos,
Una vez que cumplen pasan a un tema de evaluación curricular con porcentajes definidos claros. Luego, después de eso, los que pasan el mínimo pasan a una evaluación presencial, entrevista presencial. Luego se discute entre los tres, nos ponemos de acuerdo porque no siempre se ponen tenemos los puntajes. Los puntajes, se saca el promedio y luego después de eso pasa al Consejo Nacional de Educación. Y ustedes no nombran a nadie. No solamente, sino tiene que ratificarlo el Consejo de Educación. Encima, y más aún que eso, después de haber hecho, no tuve ningún contacto con ninguno de los miembros que elegimos. ¿Nunca más los vio? No los vi, creo que en una reunión social, académica había uno de ellos. Claro. No, que social, no, académica, fundamentalmente. Entonces no hay forma alguna. Y además de eso, ni siquiera estaba enterado de los problemas de la existencia de estas universidades que menciona la congresista. Entonces, usted no ha trabajado ahí, no los conoce, no sé dónde quedan, nada. Entonces, en fin, esa es una de las cosas, pero que quede claro, todo el procedimiento de la SUNEDU, a diferencia de lo que dice esta autoridad universitaria, no fue elegido a dedo, como quieren hacerlo ahora. No, sí, claro. Ahora quieren hacer un concurso de méritos claramente definido y que revisen las actas de cada una de las sesiones del del comité de selección para que vean exactamente qué se hizo. El tema de SUNEDU ha sido una línea de ataque constante, como le digo, va de febrero a hoy. Así es. Arranca con la señora de San Marcos, rectora de la universidad, y termina con la señora Portalatino esta semana. Entonces, ahí hay una línea de ataque por el tema de SUNEDU, porque usted siempre ha defendido SUNEDU. Así es. Y eso se puede entender que hay un conflicto, me imagino, de intereses. La señora rectora de San Marcos no está de acuerdo con la forma en la que se maneja SUNEDU y está claro que la bancada de Perú Libre tampoco, a través de sus votaciones. Eso está claro. Pero luego viene otra línea de argumentación. Usted contrató a Bruno Pacheco. Pero yo lo he leído, ¿no? Lo dice Vladimir Cerrón y el almirante Montoya, a la vez y a la par. Los dos. Por su culpa, Bruno Pacheco fue secretario porque usted hizo que redujeran los requisitos para ese puesto y así entró Bruno Pacheco. Entonces, en realidad, usted es el autor mediato de la contratación de Bruno Pacheco. No, peor que eso. Peor. Peor que eso. ¿Y usted lo contrató? No, hay una cosa peor que eso. En un programa televisivo se denunció que yo era el de la idea y que había planificado con anterioridad todo eso. Eso ya es una locura. Sobre ese tema, quizá lo anunciaré más adelante, yo creo que ya cruzó la línea roja. Sí, lo escuché con Mónica Delta, que dijo ya esto es demasiado, ¿no? Bueno, aquí sobre esto es demasiado y espero en los próximos días poder entablar algunas acciones al respecto, ¿no? Claro. Pero mire, lo que queda muy claro es lo siguiente, ¿no? La modificación del clasificador de cargos es una atribución exclusiva del secretario general de la Presidencia. El presidente de la República no tiene que ver absolutamente nada. Es un tema administrativo. Pero que ni siquiera se sabía firmó que el decreto supremo. Yo no firmé ningún decreto supremo, nada. Señores, que vean el decreto supremo. Es absurdo. No hubo decreto supremo. Lo que hubo, despacho presidencial, es una resolución del despacho presidencial. No hay ningún decreto supremo y esto lo firma el secretario general como corresponde sin que el presidente tenga que ni siquiera enterarse. Aparentemente sí hubo un pedido de la Comisión de Transferencia. La Comisión de Transferencia les dice, miren, con este requisito no tenemos a quién poner, porque pedían 10 años de experiencia en el sector público y lo bajaron a 5, me parece, algo así. No tengo idea. Yo me enteré de ese tema por la prensa como semanas o meses después. Pero no solo eso. Esto se firma, es una resolución suprema y tiene 72 cargos modificados en los cuales se ponen la resolución. O sea que esto es al margen y esto se publicó creo que el penúltimo día de mandato. Así es que no tuve que ver nada, ni me enteré, ni jamás, en ningún momento. Y una de las cosas que es clave en la gestión del gobierno de transición y emergencia ha sido respetar las jerarquías institucionales. En ningún momento
Yo me dirigí saltándome o cambiando alguna norma o regla a las atribuciones y responsabilidades de ministros, viceministros, directores generales o altos funcionarios. Luego usted es, en realidad, actor mediato de las protestas que derrocaron a a Merino. Usted sí, lo que me dicen ayer en Twitter. Yo tengo una horda de trolls, ahorita se está encargando Abel seguramente. Usted es el culpable de los muertos, de los heridos, porque usted soliviantó a los jóvenes para que salieran a las calles a derrocar a Merino. Pero es realmente una Usted cosa es de loco. Sí, realmente hay varios caviares digamos, que nos gobiernan. Usted ha sido el caviar en la presidencia, y usted hizo eso para hacer posible su mandato presidencial. Bueno, en primer lugar ya hemos descrito de cómo llegué a esto, que ni siquiera lo pensaba hacer. No hay forma alguna de que esto tenga el más mínimo asidero. Nadie sabía de esas protestas, nadie las planificó. Acabo de escuchar una presentación que se ha hecho en el Instituto de Estudios Peruanos sobre los avances de un estudio sobre cómo salieron esas protestas. Y es sumamente interesante, porque fueron 4 grupos distintos de jóvenes sin contacto los unos con los otros, que se movilizaron vía redes sociales de una manera inédita que no había sucedido nunca antes en el país, y no sabemos si volverá a suceder. Pensar de que esto lo ha planificado alguien con el objetivo de después llegar a otro, ya borda en el delirio total. Esto requiere un tratamiento psiquiátrico, psicoanalítico. Pero digamos, lo que ha, motivado esta reunión que estamos ahora conversando, es que el día domingo ya se salió la prueba plena, la pistola humeante del pacto secreto con Pedro Castillo. Usted tiene reuniones clandestinas desde la clandestinidad, y lamentablemente nos hemos venido a enterar de esta manera. Uy, es unas cosas más absurdas y tontas. No hay ninguna reunión secreta ni clandestina en ningún momento. En todo momento se han explicado, se han hecho. Lo que yo no puedo salir es con un cartel en la calle, en la plaza, de haberme reunido con el presidente a decir esto. No. Bueno, es que varios no han salido así, muy contentos, ¿no? Y el presidente no les ha hecho el más mínimo caso. No, la cosa es muy sencilla, para que tenga usted una idea, y acá tengo una línea del tiempo, ya me imaginaba. Conociéndolo sabía que iba a traer. Porque, mire, yo le digo, hay una cosa que yo hago siempre cuando voy a una reunión. Yo soy una persona que le gusta hacer algo ordenado. Normalmente lo que yo hago para ir a cualquier reunión, preparo una ayuda a memoria y se la entrego. Yo en total con el presidente de la República actual he tenido 5 reuniones. 2 de ellas antes de que él fuera presidente y yo estando en ejercicio, y 3 posteriormente. En la primera reunión fue absolutamente protocolar, está la foto en la que uno recibe, le muestro, esta es acá, este es el salón tal, esta es su oficina, y nos pasamos y conversamos, eso sí, durante unos pocos minutos, unos 15, 20 minutos solos, y no creo que haga una infidencia al contar lo que le expliqué. Le dije, mire, señor presidente electo, usted ha sido un dirigente sindical bastante exitoso. Un dirigente sindical tiene que plantear sus temas y forzar y negociar. Pero ahora usted está del otro lado de la mesa y no tiene que negociar solo con un sindicato, sino tiene que negociar con todo el país, y su función es diferente. Esto va a requerir un cambio de manera de pensar. Un consejo práctico, pero como dicen, no solicitado, pero entregado. No, eso es no solicitado, sino que yo creo que cualquier mandatario, en base a su propia experiencia, recuerdo, yo vengo del mundo académico, y como académico he metido la pata en el gobierno, sobre todo en el tema de comunicaciones. Muy malo era usted, ¿eh? Sí, muy malo, Dios mío. Bueno, es que yo estoy acostumbrado a decir las cosas académicamente. Un meme marco teórico. Sí, ese meme lo he colgado en mi oficina, en mi estudio, porque es así. Bueno, aprendí después, poco a poco, ¿no? Pero yo creo que como académico uno tiene la responsabilidad de transmitir la experiencia que uno conoce. Aquí no es ningún consejo. Mire, lo que uno hace de ese lado de la mesa es diferente del otro lado de la mesa, y ahora usted está cambiando de lado. Eso fue todo. La segunda reunión le dije, mire, tenemos muy poco tiempo, había 6 días. Nada más, fue un desastre. En vez de un mes y medio. Le dije, el tema de
las vacunas es muy complejo y muy difícil. Hemos nosotros aprendido muchísimo. Es importante que usted siga esta información y siga este proceso. El ministro de Salud, Sebas, lo siguió. Lo siguió. Está muy bien. Y eso hasta diciembre estuvimos todos vacunados. Claro, pero mire, lo importante es que todavía seguíamos negociando por vacuna. Le dije, mire, señor presidente, yo lo invito a mi casa y todo público, porque además se lo dije, la gente vino a mi casa con toda la seguridad, con todos los del caso, pensar de que esto era clandestino. Y hablaron ahí sí un par de horas. No, desgraciadamente no. Ay, qué pena. No, el problema es que en mi casa empezamos a hacer un desayuno de trabajo y a la hora él me dice, tengo que irme, pero digo, presidente, solo le he indicado lo que hemos hecho con Pfizer y lo que estamos haciendo con Sinopharm, faltan las otras, en otro momento. Bueno, y no pude continuar más. Esas fueron las dos únicas reuniones, traté de considerar antes de. Ahí no pasó nada, no volvimos a contactarnos hasta que salió el tema de la propuesta para crear un ministerio de ciencia y tecnología. Entonces, eso me preocupó, porque justo el 1 de julio yo había promulgado la ley que cambiaba toda la estructura de gobernanza después de más de un año de trabajo en el Congreso primero y en el Ejecutivo, etcétera. Y habíamos llegado a la conclusión mayoritaria de que no era necesario. Sería el ministerio número 19, hubiera fragmentado, la OSDE, la UNTAD años antes habían indicado de que no era necesario, etcétera. Entonces, cuando él anunció esto, le dije, mandé un mensaje, señor presidente, quisiera transmitirle lo que nosotros hemos hecho. ¿Y eso en qué fecha fue? Eso fue el 5 o 6 de septiembre aproximadamente. O sea, empezado. No solo eso, pero le dejé, y le voy a dejar a usted, Rosa María, la ayuda a memoria que le dejé. Las ideas principales. Con las ideas principales. Ahí en esa reunión. En el caso del presidente Castillo creo que es bien importante. Bueno, le dejé eso, pero en esa reunión interesante, un desayuno, estoy acompañado por una de mis asesoras y estuvo presente también el entonces ministro de Justicia y ahora primer ministro. O sea que duró más o menos un poco menos de una hora, terminamos con la parte sustantiva y él habló un poco de Chota y de los toros y ahí quedó la cosa. Esa fue la segunda reunión. Luego, la tercera reunión, pero la primera cuando él ya era presidente y yo era el presidente. La siguiente reunión se planteó por una situación realmente muy especial. Durante el gobierno de transición y emergencia habíamos iniciado una serie de negociaciones internacionales muy complicadas, difíciles, para una situación clave que no me corresponde decirle a mí en este momento, y todo esto el desenlace final iba a ser a fines de noviembre. Entonces, viendo que el gobierno no avanzaba en esta... No avanzaba, que es una negociación que en este nivel requiere la participación directa del presidente y de los presidentes. Una cosa que he aprendido es que hay ciertas negociaciones internacionales que se hacen a nivel del canciller y otras a nivel presidencial. Y esta era una presidencial. ¿Era multilateral o bilateral? Multilateral, muy complicada. En fin, no quisiera mencionar los detalles, que las personas que estaban involucradas lo harán cuando lo consideren conveniente. ¿Ahí tiene reserva de confidencialidad la negociación? Bueno, no es reserva de confidencialidad, sino que no soy yo la persona que en este momento debiera hacer público esto, ¿no? Pero entonces le escribí una nota, señor presidente, hay dos temas de política exterior que sería necesario tratar. Yo quisiera, y no se la mandé a él directamente porque había a través de sus asesores, intermediarios, todo eso. No me contestó, el asesor me dijo, sí, ya lo vamos a llamar, punto, y un día me llama a mi casa el edecán y me dice a las 9 de la noche, o sea que 8:40, señor presidente Sagasti, el presidente Castillo quisiera reunirse con usted. Le digo, muy bien, ¿cuándo? Ahora, si le es posible. Vamos. Le digo, bueno, ya muy bien, si me llama el presidente, voy. Entonces me arreglé, salí rápidamente, llegué, me dijo, ¿y por dónde ingreso? A las 9:30 de la noche, ¿por dónde se ingresa a Palacio? Le dijo, entre por la residencia. Claro. Que era el lugar normal. Por donde usted ha entrado muchas veces. Bueno, sí, era el lugar normal de entrada, no me pareció nada extraño. Pero más que eso, para que vean que no es secreto, es decir, cuando alguien entra a la residencia y viene por el camino, en Loreto, en la calle Loreto, donde está la estación de policía, hay un control que anota quién entra, y luego hay otro control que anota quién entra y a qué hora entra y a qué hora sale. Se equivocaron a la hora de entrada, pusieron creo 8:40 cuando en realidad fue 9:40, 9:45.
Entonces llego, entro, me hacen pasar, me reúno con el presidente, le explico todos estos temas, le digo, mire usted, esto hay que continuarlo por tal y razón. Me dijo, sí, ya, muy bien. Y justo en ese momento todavía no se le había dado el voto de confianza al gabinete que encabezaba Mirta Vázquez. Entonces él me hizo un par de preguntas sobre Mirta Vázquez. No, sobre Mirta Vázquez no. Más que todo fue sobre la relación entre el presidente. Bueno, hizo la pregunta de esa manera, pero yo le contesté, mire, no se trata de la persona. Es la relación que debe tener el presidente de la República con él o la presidenta del Consejo de Ministros. Y ahí conversamos sobre ese tema. Le dije, por ejemplo, es que a mí me parecía absolutamente clave que el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros, en mi caso, Violeta Bermúdez, tuvieran una relación armónica, continua, todo el tiempo. Lógico. Y trabajamos de la mano. Yo agradezco a Violeta y a todo el gabinete porque se armó un trabajo. Y tiene que ser alguien de su confianza, alguien que sepa negociar, que conozca bien todo el aparato legal del Estado como lo conoce, ¿verdad? Y que además de eso pudiera tener una buena relación con, en este caso, la presidenta del Congreso, del Congreso de la República. En mi caso, recordemos, quien que presidía el Congreso era la vicepresidenta de mi lista. Claro. O sea que había una relación ya de respeto y aprecio mutuo, y le expliqué cómo me parecía que debería ser la relación, y diciéndolo que eso ya lo había escrito hace muchos años antes. El problema es que lo han atacado porque esa entrada no está registrada en el portal de transparencia. Mire, es una responsabilidad de la Secretaría de Palacio, yo no voy a ir, decir, oiga, quiero que lo presente. Yo no vuelvo a ir a ninguna parte hasta que no me conste que esté no entro. Bueno, pero además es una reunión. Yo las otras veces que he entrado las dos veces que entré a ver, una vez fue a la residencia al desayuno, que era un día sábado, y la última vez, que es la tercera vez que lo vi, de hecho sea de paso, para esta reunión, la segunda reunión que tuvimos en la residencia, como me llamó a las 9 de la noche y yo tenía que salir, no tuve tiempo de hacer una memoria que normalmente la hago, ¿no? Claro. Para la tercera reunión ya fue una cosa un poco curiosa, porque esto fue los primeros días de diciembre, ya la situación estaba... Y usted ha contado varias veces sobre esa reunión. Sí, no solo eso, sino que además de dejarle, le dejé una nota de 5 páginas que se llama Ejercicio de la autoridad y el poder político. Cómo gobernar para generar confianza y esperanza en tiempos de crisis. Esto es parte de un proyecto que estoy ejecutando ahora en el Instituto de Estudios Peruanos, que indica qué fue lo que hicimos. Le dije, señor presidente, esto fue lo que hicimos en el gobierno de transición y emergencia, y le dejé... Le puede servir, claro, lea lo que le puede servir. Y eso fue la última vez que he tenido contacto con el señor presidente de la República. Usted conspira con él. Uy. Pero no sé para qué, En primer lugar, ¿para qué? No sé para qué ni por qué. No, y en segundo lugar, ¿cuándo y a qué hora? Cuando todo esto se conoce. Ahora, lo que es curioso de todas estas historias que hemos mencionado acá es que los ataques vienen de ambos extremos. O sea, usted el 18 de octubre presenta un libro con Rafael Roncayolo y se le presenta a la Resistencia en la puerta a hacer un escándalo, ¿no es cierto? Entonces usted diría, bueno, la extrema derecha pues no me quiere, ¿no? Pero también lo denuncia pues Kelly Portalatino, desde Perú Libre. El señor Vladimir Cerrón dice en su Twitter que usted contrató a Bruno Pacheco, y lo repite el almirante Montoya. Entonces, yo sigo tratando de entender por qué usted une a los polos. Bueno, no es una cosa... Usted es un factor de unidad nacional. No de unidad nacional, de dos extremos en las cosas negativas del ataque. Es lo terrible. Porque mire, hay una gran mayoría que está en el centro que no piensa de esta manera. Yo también he tratado, y le digo, Rosa María, que he tratado de entender bien las razones, y he preguntado a muchos amigos porque a veces simplemente no las entendía, y me han dado varias razones que he repetido en algunos casos, y me dicen, el otro día salió, no, que se quiere narcisista, no, por repetir las cosas que me dicen. En primer lugar, y esto sí me consta, no me perdonan el haber hecho un gobierno de transición razonable, no me lo perdonan. Me enteré después que aquellos que me eligieron, y creo que el analista muy lúcido Juan de la Puente lo dijo una vez, Francisco Sagasti es el primer presidente elegido por sus enemigos políticos. Sí, claro.
Lo que esperaban era que fracasara, y 2 o 3 de los que votaron a favor mío, porque no tenían otra opción, No había otra opción. me enteré que después en una reunión, y ya sé los nombres y todo, no los voy a decir, bueno, Sagasti, pongámoslos para que fracase y luego volvemos nosotros. Claro. Y no me perdonaron ni me perdonarán nunca el que el gobierno de transición y emergencia haya logrado lo que hizo, gracias no a mí, sino a todo el equipo extraordinario que se armó. No, y que lo que creo que no le perdonan es la vacunación. Bueno, es que, no sé, yo creo que... Ese es el problema, o sea, No es sé extraño decirlo, pero sí creo que había muchísimos peruanos, es natural, ¿no?, que tenían una desconfianza absoluta hacia enero del año 2021. Correcto. De que fuera posible que el Perú pudiera vacunar a 30 millones de peruanos. O sea, que eso era imposible. Bueno. Y venía de todos lados, ¿no? Entonces, cuando finalmente se hace el anuncio que vienen las vacunas, hay, en primer término, incredulidad absoluta, ¿no? Luego presiones por el tema de que las empresas privadas querían comprar, lo acusaron de comunista, lo acusaron de no querer permitir que el capital invierta en vacunas, se explicó el tema, no se entendió, y así fueron varios meses muy tirantes con, digamos, todo aquello que representa a la empresa privada. No, sí, no, eso yo creo que fue una cosa diferente, fueron algunos de las empresas privadas. Recuerde, nuestro gobierno lo que hizo en primer lugar es llamar a la empresa privada. Es decir, yo agradezco a la empresa privada que colaboró no solo en vacunas, sino en oxígeno, en el proceso logístico de vacunación. Demostramos que es posible trabajar juntos con la empresa privada, la sociedad civil y el gobierno y la academia. Entonces, aquí no hubo un enfrentamiento, hubo 2 o 3 absolutos despistados que no tenían la menor idea de que ninguna empresa productora de vacunas le vendía al sector privado. Ninguna. El otro tema son las elecciones. Eso. Bueno, pero ahí sí hay un tema realmente. Usted no apoyó la tesis del fraude. Bueno, es que no hubo fraude. Yo no puedo apoyar lo que no existe. Pero peor que eso aún, lo que me achacan, y eso es absurdo, aquellos que defienden la Constitución del 93 dicen Sagasti debió acudir a la OEA y pedir y todo eso. No leyeron el artículo 181 que dice que las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones son autónomas, definitivas e incuestionables. Claro, entonces, y no solo eso, sino que el artículo 118 en el inciso 10 indica que es obligación del presidente de la República respetar y hacer respetar las decisiones. Entonces, me estaban pidiendo que intervenga, pero además, para que vean la incoherencia, pedían que vaya a la OEA, cuando la OEA había tenido la misión que había dicho que las elecciones habían sido totalmente claras. Entonces, ¿cómo pensaban quizá que el secretario general de la OEA iba a desautorizar a su misión con 20, 30 años de experiencia de observación electoral? Ahí yo me quedo desconcertado, ¿no? Porque hay congresistas que han tenido una destacada trayectoria pública en instituciones y que de un momento a otro muestran un grado de incoherencia que para mí es imposible. Estoy enumerando las razones por las cuales, digamos, desde la derecha lo pueden detestar. Bueno, pero mire, además una cosa interesante. Ahora, vamos a enumerar las razones por las cuales la izquierda esperemos con la derecha, con esto de las elecciones, déjeme leerle un pequeño párrafo del informe preliminar de la comisión sobre las elecciones, que luego no fue reproducido de esta manera en el informe final, porque pidieron 10 días, y el informe preliminar y dice, asimismo, la denuncia de falsificación de firmas no ha tenido una presentación y desarrollos coherentes. Hasta el momento no ha sido posible verificar las denuncias de fraude electoral. Y en fin, y sigue diciendo de que no ha habido nada. Ese es el informe de la propia comisión, que luego pidió 10 años, 30 o 30 días más. El informe final dicen de que tampoco lo han podido probar. Entonces no entiendo cómo pueden pensar en fraude cuando ellos mismos no han encontrado, los que acusan no han encontrado prueba alguna y simplemente dicen que sigan investigando. Entonces pensar de que el presidente Sagasti ha sido el culpable de algo que ellos mismos han denunciado y no han podido probar, es la cosa ya
absurda que a mí resulta difícil de entender. ¿Era Pedro Castillo su candidato? No, yo no tuve ningún candidato. Ningún candidato. Un presidente en transición no puede tener ningún candidato. No, pero un presidente no puede tener ningún candidato, tiene que ser neutral. Y yo he sido absoluta y totalmente neutral y se puede comprobar. Claro, pero tampoco pues es la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces, usted pertenecía a un partido político, al que pertenece, milita todavía en el Partido Morado. Eso es perfecto. Y tenía candidato en campaña, que le fue muy mal, por supuesto, pero tenía candidato. ¿Hay ahí de repente la génesis de este problema? ¿Génesis de qué problema? No le entiendo la pregunta. Del problema de que usted no era imparcial en las elecciones. No, imposible. Mire, una de las cosas que me extraña a mí es cómo muchos periodistas de investigación no se han tomado el trabajo de ver cuál fue mi punto de vista sobre la votación. Y esto es perfectamente comprobable. Lo único que puedo decir, adelante, y lo pueden comprobar empíricamente, incluso si quieren, si se hubieran tomado el trabajo, ¿no? Lo que será, yo no tomé ninguna posición ni por uno ni por otro en ningún momento para absolutamente nada. Incluso siendo su partido. Bueno, mire, con mi partido sucedió una cosa curiosa, que también ya la he dicho anteriormente, ¿no? El día que me tocó asumir la presidencia, el presidente del partido me tuvo la gentileza de visitarme y plantearme la idea de que el gobierno tendría que separarse radicalmente del partido, y acordamos que para efectos de una campaña electoral el presidente no tendría nada que ver absolutamente con el partido. Eso tuvo una ventaja y una desventaja. Significó que no tenía apoyo en el Congreso de nadie, porque realmente no tenía bancada formalmente, porque decidimos desligarnos en este momento, aunque diferentes parlamentarios de diferentes tiendas políticas apoyaron en función de de los temas específicos. Pero no tuve ninguna vinculación, o sea que no hubo una independencia total. La desventaja fue no contar con apoyo en el Congreso, pero la ventaja fue tener total libertad para designar un gabinete de personas honestas, capaces, inteligentes, comprometidas con el bien común. No tuve que pensar en ninguna cuota de nada, no le debía nada a nadie. No, y tuvo una suerte que pocos presidentes tienen, hay que decirlo, que las personas convocadas le dijeron que sí, le aceptaron. Sí, bueno, no fue tan fácil, lo estamos relatando cuál fue el proceso. Algunas personas por razones personales, otras razones de salud no pudieron, pero sí. Y ahí yo creo que lo importante es el poder convocar y conocer a personas con trayectorias limpias, con compromiso con el país, con el bien común y dispuestas a trabajar en equipo. Yo creo que no es ninguna infidencia decir que nos venimos reuniendo todavía de vez en cuando los miembros del gabinete, conmigo, con la presidenta del Consejo de Ministros, ya en plan de amigos para agotar, porque se mantiene una amistad, un cariño y un respeto que creo que pocos gabinetes en la historia de nuestro país ha tenido. Y por la izquierda, es evidente que Vladimir Cerrón tiene un odio jurado, ¿no? Porque claro, él desprecia lo caviar. Mirta Vázquez ha sido brutalmente atacada por él, igual Guido Bellido. Y probablemente usted en ese escenario representa ese centro progresista que él desprecia. ¿Es así? Mire, no lo sé, yo no puedo entrar en la cabeza de personas cuyas maneras de pensar son totalmente, es decir, extrañas, por decirlo así. No, lo que sucede es que los dos extremos, y eso no es una característica del Perú solamente, si uno ve el escenario internacional, como los dos extremos de izquierda y derecha en diferentes partes del mundo se están uniendo contra una posición moderada, tranquila, etcétera. Y yo creo que el poder demostrar de que no es necesario tener una posición radical de izquierda, cambiar la Constitución y tirar todo eso, y que tampoco es necesario tener la mano dura y decir, imponer las cosas como lo quiere hacer la extrema derecha, y que es posible avanzar de manera sostenida, paso a paso, escuchando a todos, concertando, conciliando, simplemente anatema, es una especie de insulto a estas posiciones extremas. Estas tres reuniones, septiembre, noviembre y diciembre, provocaron tal vez en Perú Libre la idea de que usted estaba caviarizando pues a Pedro Castillo. No,
no, ni hablar, ellos lo habían dicho Monsanto, yo no tengo que caviarizar absolutamente ya nada. Lo había caviarizado. Y además, todavía no entiendo lo de caviar, porque es una cosa... se dice como insulto, pero en realidad es un halago. Pero yo cada vez que me dicen caviar me alegro mucho, porque normalmente los caviares son personas que no le han robado nada a nadie, o sea que es una cosa interesante de ser en el Perú. Pero luego viene marzo, y en marzo usted publica esta columna en El Comercio, luego en La República. Primero en La República. Primero en La República, luego en El Comercio, donde explica que esto no va más. Exacto. O sea, el presidente no tiene la capacidad, dice usted algo que es muy serio, de distinguir el bien del mal. Exacto. Y eso es la definición de la incapacidad moral. O sea, no, es que cada uno tiene su definición de incapacidad moral. Yo lo sé. El problema no, es a la que está, no me refiero a la que está en la Constitución, ¿ah? En la que está en la Constitución, usted como abogada debe haber visto todas las interpretaciones que se le dan. Cualquier cosa, y cuando al Tribunal Constitucional se le pidió que aclarara, declinó hacerlo. Hubiera sido extremadamente útil. Porque pero algunos digamos, lo interpretan vamos a como... ponerlo en psicología. Es un sociópata, pues. Una persona que no distingue el bien del mal es un sociópata. Bueno, psicológicamente, ya no pero jurídicamente. eso es incapacidad moral permanente. Recuerde, ahí está la palabra permanente. permanente. No, pero un sociópata es una persona que no distingue. Bueno, a mí, aunque sea temporal, y es preocupante. Y es preocupante, ¿no? O sea, Sí. yo no quiero tratar con un sociópata. No. Pero el hecho es que usted dice, el presidente no está capacitado, bueno, obviamente ni académicamente, ni profesionalmente, pero tampoco moralmente para ser presidente del Perú. Bueno, y que lo que nos conviene es un adelanto de elecciones. Lo que llego a la conclusión es lo siguiente. En primer lugar, los artículos no plantean un adelanto de elecciones no lo dice directamente. Ahí, es verdad. No. Lo que yo planteo es que esto no puede continuar así, y planteo una frase, sino un súbito ataque de sensatez por parte del presidente de tomar conciencia de la situación y enmendar el rumbo. Eso hubiera sido lo ideal. No pasó. El segundo escenario era, bueno, esto no sucede, o renuncia, o lo vacan, y entra la vicepresidenta y continúa con el primer planteamiento, con un ataque de sensatez, digamos, claro. Y se concerta, se arma una cosa clara. Estas dos opciones hubieran sido las mejores y se plantearon como primera, segunda opción. La tercera era el posible adelanto de elecciones, pero luego, conversando con la gente, porque tuvo una respuesta muy amplia, esto fue cambiando, evolucionando, y más que un adelanto de elecciones se trató de un recorte de mandato. Es una cosa que ustedes plantean. Y lo que se planteó y luego se explicó en mayor detalle, es decir, cómo se podría salir de este entrampamiento. Y si ya continuamos en la dirección que hemos venido durante estos meses, y dicho sea de paso, uno se debe, creo, especialmente en política, tomarse su tiempo para ver evidencias y emitir. Entonces, allá a los 6 meses, 7 meses del gobierno, ya uno llega a la conclusión de que esto tiene que tener una de las 3 salidas que había indicado, ¿no? Entonces no es que uno desde el primer momento está atacando. No, ahora, yo voy a decirle algo, en realidad que a los 6 meses uno se dé cuenta es bien prematuro para cualquier análisis político, ¿no? Bueno, o sea, académicamente 6 meses no es nada en el poder. No, eso es la sorpresa para mí, porque realmente... el deterioro ha sido muy rápido. Muy rápido. Y las denuncias de corrupción y los actos de corrupción, porque acá hay actos de corrupción. Bueno, pero eso se insinuaba y salía, pero en diciembre todavía no había toda esta cantidad de pruebas. Digamos que en julio Bruno Pacheco se reúne con Samir Villaverde y los dos comiencen a planificar. Y uno le dice al otro, en 3 meses te haces rico, ¿eh? La haces. Bueno, pero eso ni lo sabía usted, ni lo sabía yo, no lo sabía nadie. No. Pero llama la atención, porque normalmente un gobierno nuevo se equivoca, pues comete tropiezos, ¿no? Pero no saben robar. Robar implica un aprendizaje. Ya, por eso planteé que voy a tomar por asalto, dije, que había esto es un plan de tomar por asalto el gobierno. Y es, desgraciadamente, según lo que hemos visto por los informes sobre corrupción, una práctica generalizada a nivel de gobiernos locales, de gobiernos provinciales, de gobiernos regionales. Uno entra ya con un plan de acá. La diferencia es que hacerlo a nivel de gobierno nacional es gravísimo y terrible.
es grave en todos los niveles, pero realmente es increíble que se trate de hacer eso. Entonces sería difícil decir que usted conspira para caviarizar a Castillo si es que en marzo estaba pidiendo que se aleje del poder. ¿Cómo se dice eso? Es casi imposible. No, mire, uno no, ya, como me dijo un querido amigo hace algún tiempo, no hay que tratar de entender las incoherencias. Uno puede entender inconsistencias, pero claro, incoherencia ya es más difícil. Pero es que hay una intencionalidad política, y regresamos al origen de confiar en el anteojo, en el ojo, en el ojo, y no en el anteojo, en el ojo, en el ojo, y no en el anteojo. El tema es no, confiar en el anteojo, no en el ojo. No, está en el ojo. Caramba, bueno. No, pero acá lo tengo, por favor. Confianza en el anteojo, pues. Eso es lo que digo, confiar en el anteojo y no en el ojo. Confiar en el anteojo, no en el ojo. En la maldad, no en el malvado. Exacto. Bueno, entonces hay una intencionalidad. La única cosa que se me pueda ocurrir a mí es que en el supuesto que haya un recorte de mandato y el Congreso entienda que tiene que irse también. Creo que el público lo dice claramente. El Congreso está más desprestigiado que el presidente de la República. Eso es increíble, pero es verdad. Es posible que los partidos políticos obviamente presenten sus candidatos presidenciales y vayamos a una elección general. ¿Cierto? ¿Usted postularía como el candidato del Partido Morado? Mire, ni siquiera lo he pensado. Faltan tantos pasos para eso que no tiene ningún sentido. Pasemos a una cosa más operativa y práctica, que es importante. Muchas personas, y con razón, dicen que hacer un nuevo proceso electoral sin cambiar las reglas... No, por supuesto. Es que ahí está el asunto. Entonces, mi preocupación ahora es con qué reglas se hace un nuevo proceso electoral antes de pensar en candidaturas y cualquier cosa. Es que el problema es que mientras usted no diga que no va a ser candidato presidencial, lo van a volver loco. O sea, que más le vale decir no voy a hacer, no le van a creer, pero no importa. Eso todo a su tiempo, como decimos, todo a su tiempo y por cucharadas, como digo. En este momento lo más importante y lo que he estado tratando de hacer, y aquí quizás no es ninguna primicia, pero es algo que no es también ampliamente conocido. Durante las últimas semanas, después de la publicación del primer artículo en La República y del segundo artículo en El Comercio, se han acercado diferentes grupos. Así es. La gran mayoría de la sociedad civil, son alrededor de unos 8 o 10 grupos, cada uno con una idea sobre cómo recortar el mandato. Entonces, escuchándolos a todos, dije, bueno, mire, voy a hacer un intento, y se los he anunciado, de identificar el mínimo común denominador. ¿Cuáles son aquellas cosas en que todos estos grupos están de acuerdo? Y no solo eso, he consultado con algunos representantes del sector privado, academia, politólogos, políticos y todo. Y lo que traté de hacer con la ayuda de 2 colegas que estuvieron conmigo en el gobierno fue preparar un documento sobre el proyecto de ley de reforma constitucional mediante el cual se propone el recorte del periodo de mandato del presidente, vicepresidente y congresistas. ¿Y qué es lo que hemos hecho acá? Una propuesta de modificación constitucional que tiene 2 partes. Una primera, poner las mínimas condiciones en base a las cuales se darían las nuevas elecciones, posiblemente el próximo año. Y en segundo lugar, poner una lista de temas que el nuevo Congreso debería abordar. Por ejemplo, durante un periodo de 3 años, o más corto si es necesario. Por ejemplo, el tema a fondo, y después de un debate nacional, de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, de la bicameralidad, que se va a votar ahorita. Bueno, pero es una locura, no ha habido debate, no ha habido información, no ha habido nada. Esto es un caballazo a la carrera y hecho por un Congreso que no tiene la legitimidad que debería tener. Entonces, lo que estamos planteando, que aprueben lo que quieran. ¿Usted diría que las reformas deberían venir en un futuro Congreso? La idea es la siguiente: que se elija un Congreso y un presidente y vicepresidentes para completar el mandato actual por 3 años, y que las tareas de esos 3 años sean muy acotadas, reformas constitucionales y un pacto de punto fijo de tareas que el Ejecutivo debería hacer para reinstitucionalizar al país que ahora está... Lamentablemente eso implica un pacto político porque excede lo que dice la Constitución.
Bueno, eso es justamente un pacto político dentro del marco, no excede, es dentro del No es el marco de la marco, Constitución. pero digamos, constreñir al Congreso a una agenda parlamentaria. No, es que no se le constriñe, Ya. sino simplemente se le pone en las disposiciones complementarias. Ok. Estos temas debería abordarlos el Congreso, puede abordar lo que quiera. Ah, ok. Pero Sin- además sin de excluir. eso, como mínimo, entonces le digo, repito, Claro. esta propuesta es Claro, un mínimo pero la común pregunta denominador. que todos están haciendo en este momento, en esas elecciones el próximo año, ¿usted sería candidato No presidencial? mire, primero vean, en el momento en que esto ahí Ya, me hace se la aprueba, pregunta. se aprueba. Yo no, usted me conoce, yo no hablo ni quiero plantear ideas totalmente en el aire. Es decir, si como decían en mi época, si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, ¿no? Claro. Entonces no me haga preguntas sobre una cosa que está tan lejos todavía que no tiene sentido. Puede ser Lo muy importante cerca. ahora Ahora, es la razón- cómo logramos que Claro. tener un acuerdo Claro. de esta naturaleza Pero que nos permita lamentablemente, salir de entrampamiento claro, político. lamentablemente la llave está en el Congreso. La llave de todo el Totalmente destrabe. de acuerdo. Muy bien. El problema es que no sé por qué, señor, pero en el Congreso lo detestan. O sea, tenemos a Montoya, como le digo, y a Vladimir Cerrón votando de la mano contra la SUNEDU, a Valdemar contra la SUNEDU, y luego a Vladimir y a Montoya diciendo que usted nombró a Bruno Pacheco. Entonces, Bueno, estamos hablando de gente ¿qué es lo que me quiere decir con eso? que si usted propone, va a ser difícil que acojan esa Yo lo propuesta. propongo. Ya. Yo lo que he hecho ha sido de unas 8 a 10 propuestas más 3 proyectos acuerdo. legislativos, ser el mínimo. Yo sé cómo trabaja. Y Así devolvérselo lo trabaja a en ellos. el Congreso. Así lo trabaja en el bueno, Congreso. es así. Ahora, lo que usted está diciendo, mire lo que está diciendo, de que si yo estoy metido en eso, se van a oponer a todo. Claro. Entonces está diciendo que Porque soy- usted va a ser el candidato presidencial Bueno, o y sea no lo que- quieren. Bueno, en otras Regreso palabras, a o sea, Alan García con Nadine, es el mismo problema. la cosa terrible que usted me está diciendo. Tendría que asegurarles que usted no va a ser candidato presidencial. ¿Para que esto pase? Sí. Bueno, veamos entonces cuando No, de llegue el verdad. momento, cuando venga el señor Cerrón y los señores de la extrema derecha a decirme lo pasamos si usted no es candidato, ahí lo pensaré. Pero O sea, todavía ni estoy pensando una cosa ni otra. No, pero no entonces insista, porque no la voy a contestar ni Yo lo sí sé. ni no. Por eso, y eso quiere decir que la posibilidad está abierta. Mire, no sé que esté abierta o esté cerrada. La posibilidad, el mundo de posibilidades existe siempre. Así es. De todo. No nos Pero- negamos a nada. No, pero lo importante no está en mis planes. Mire, si le cuento lo que tengo programado por hacer en estos meses y lo que estoy obligando, una de las cosas que a mí realmente me encanta, y si en algún momento le puedo contar lo que estoy haciendo ahora, más útil soy yo y más satisfacción, más útil para el país y más satisfacción obtengo Personal, claro. de poder transmitir todo lo que he aprendido. 50 años de ejercicio profesional vinculado a las políticas públicas, etcétera. 5 años ayudando a construir un partido político, estando en el Congreso y ejerciendo la presidencia. Lo que estoy haciendo ahora es reflexionando sobre eso y tratando de transmitirlo a las personas que estén interesadas. Claro, está trabajando en el IEP, en el IEP, en el y IEP. enseñando en la Pacífico. Como siempre. Ya, pero esto es lo que yo puedo hacer y es 10 veces más importante que cualquier cargo político, Rosa María. Por ejemplo, le digo, ahora estamos revisando con mis colegas cómo fue que tomamos las decisiones sobre la compra de vacunas y la vacunación. En el momento que uno está tomando esas decisiones, le cae todo. ¡Pum! Le cae. Es decir, yo tenía que concentrarme en algo absolutamente, todo desaparecía hasta que se tomaba esa decisión, ya me olvidaba de eso y pasaba a otra. Entonces, no, ahora estoy viendo y ahora entiendo, por ejemplo, cuáles fueron los factores que me permitieron negociar con Pfizer, que me permitieron hacer cosas que no se podían hacer por otros gobiernos, porque no tenían la información, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es reflexionando y transmitiendo esta experiencia, indicando que ¿por qué? Porque es algo que me parece ayudaría a las generaciones futuras e incluso a los actuales. No dudo que usted. Pero eso es además la tiene función mía. amplia producción ya bibliográfica, ya no tiene que publicar un libro más. Pero es que esto no es un libro más. Esto es una manera de ayudar a mejorar la toma de decisiones políticas y la formulación y ejecución de políticas públicas. Lo que se dice de la política y de la presidencia, por lo menos se lo he escuchado a algunos, es que una vez que estás ahí,
te quedan las ganas de volver. Lo siento, yo debo ser atípico. No le ha quedado las ganas No de volver. solamente no es ganas de volver, no tuve ganas de entrar para empezar, entienda. Entonces, Edgar, es decir, uno asume la responsabilidad que le toca en el momento que le toca hacerlo. Yo no soy ahí, quizás debo ser un poco raro, y por eso es que no me entienden muchos de los políticos, no solamente de extrema derecha, de extrema izquierda. Yo no tengo una ambición política per se. Yo he sido educado y he sido criado en la época en nuestro país, en la universidad, en que el concepto de vocación de servicio era lo que nos marcaba. Entonces, eso es lo que, no es la cosa personal, ni que el poder, ni la adicción. Entonces, la vocación de servicio, el ser transparente, la honestidad, el trabajar, reconocer al otro como igual, el generar confianza y dar confianza, pero al mismo tiempo, como dice muy bien Vallejo, la maldad no en el malvado, se la hacen una vez, pase, las dos, ni hablar, la tercera no me la hacen. Así Eso es. está clarísimo, y creo que ha habido algunas personas que la han hecho un par de veces, ya sea por ignorancia o determinadamente, y con eso ni a la esquina. Así es. En el cauce, confianza en el cauce, jamás en la corriente, ¿ah? Porque se lo lleva, Jamás la en la corriente, la corriente exacto. te lleva. Exacto. Agárrese el cauce. Por eso, es decir, estos versos de Vallejo, como usted conoce mi predilección por este extraordinario Los traje poeta, a propósito. reflejan lo que él llamaba, como llamaba poemas humanos, Exacto, la poemas condición humana, y yo me siento identificado con muchas de esas cosas, es decir, en el cauce, en la concepción, la idea, no en la corriente, no en lo que le lleva, en el ojo. Todas esas cosas son claras, y creo que a mi generación y a mí mismo, y aquí hablo no solo por mí, sino por muchísimas otras personas de mi generación y los que han venido después, que tienen esta concepción de servicio y de bien común, Rosa María. Comenté con alguien estos días, le dije, ¿y tú crees que quiere ser presidente? Dijo, pero va a tener 78 años el próximo año. ¿Tantos? Dije yo. Bueno, Kuczynski tenía los mismos, ¿no? Y mire lo que le pasó. Y bueno, eso fue lo que sí, y mira lo que le pasó. No se lo deseo a nadie, ¿no? O sea, es el trabajo del presidente del Perú. Las elecciones de 2026 van a, No, es que tendría estamos 80, hablando. o sea, el anterior, mire, 79 años es una edad para hacer otras cosas. Hay gente joven, hay gente interesante. Eso sí, no rehuí cuando me cayó la Bueno, responsabilidad. eran 7 meses tampoco, Bueno, era sí, 8 meses. 8 y meses, medio, 8 meses y medio contando casi uno por 7 uno. meses. Bueno, más que no fue 7 8 meses. mesinos, fue un Casi. casi a término el bebé. Casi al término. Casi a término. Pero sí creo que va a haber más de esto. Va a haber mucho más. Mire, felizmente uno aprende una cosa con el tiempo, con la edad. Hace muchos años yo recuerdo que era muy vehemente, me excitaba, salía, discutía, y un señor mayor me dijo, mira Francisco, tu problema es que eres muy joven, pero no te preocupes, eso se cura con el tiempo. Y yo estoy en proceso de curarme. De curar. En ese Hay sentido. cosas absurdas, me llegan en las redes sociales, algo así como, dígale por qué favoreció a López Aliaga. Y yo decía, ¿en qué? ¿López Aliaga? Sí. Imposible. Mire, sobre No. esa tontería, creen que el presidente se preocupa Del contrato de concesión del tren. ni del siquiera Cusco. contrato, es simplemente una renovación de 1.200 que se hacen al mes, creo, en toda la administración pública, que ni siquiera llegan a nivel del viceministro en ese ministerio. Claro. ¿El presidente se va a ocupar de eso? Por favor. Bueno, está todo el tiempo sobre la mesa esto. Bueno, Pero pero no le digo, si el domingo sale, yo cuando vi la noticia al día siguiente, me contaré, estábamos acá, y me dice Abel, ha llegado una horda a través de YouTube de ataque, ¿por qué no hablas de Sagasti? ¿Por qué no? ¿Pero qué tengo que hablar de Sagasti? No, que se ha reunido con el presidente, pues, o sea, todo el mundo lo sabe. No, es que parece que fue una reunión secreta. Entonces entré a mirar y el titular era, en reunión secreta reconocida por él. y registrada. Entonces digo, si es reconocida por él, ¿cómo es que es secreta? No entiendo. Y no se registró, pero hay un cuaderno. Claro, el cuaderno lo requisa la fiscal
porque por ahí entraban los niños no, perdón, también seguramente los sobrinos. No, perdón, por ahí entra toda persona que va a la residencia. Claro. Entran los niños, los ñaños, los ñuños, toda la persona que va a residencia realidad, entra por ese lado. En realidad entra todo el que va en carro. ¿Perdón? Entra todo el que va en automóvil. Bueno, todo el que va en automóvil a la residencia. Exactamente, es que distinto, se cuadra. Que no es al despacho, sino claro. a la residencia. No, es que al despacho tienes que entrar por la puerta de desamparados. Exactamente. O por la puerta de PCM. De PCM. PCM, los periodistas siempre entramos por la otra, por la que está más cerca al correo. Claro. Pero para entrar por abajo, digamos, por llamarlo es que no así, es por abajo. Es cerca al río. No, se cruza el puente, se dobla a la izquierda. Exacto. Y se para adelante, abierto de la vista de todo el mundo, y como le digo, claro. Registrado por la policía en la estación claro. En Loreto. Pero uno entra, pero la cosa es que uno entra en carro. Entonces, al otro lado no puedes entrar en carro. Pues. Bueno, sí, realmente, si me dejan en el puente, claro, mejor que puente piedra y camino, perfecto también, claro. No sé, pero ahí entraría también. Lo único que queda como misterio es este famoso tema internacional. Ahora todo el mundo va a preguntar, ¿cuál es el tema internacional? Mire, esos son temas de política internacional que van a quedar. Pero claro. Yo quisiera decir otra reflexión muy que le debo decir, son, digamos, los errores que cometo y los aprendizajes que tengo, ¿no? Yo pensé que cuando dejé la presidencia iba a volver a ser un ciudadano común y corriente. Yo dije, bueno, caramba, ya terminó esta chamba. Y cuando me ¿qué piensas de la presidencia? Mira, le digo, es una chamba como cualquier otra, la única diferencia es que los términos de referencia son la Constitución. Claro. Y luego ya volveré a mis actividades. Y me comporté y me he comportado como una persona común y corriente. Lo que me han hecho saber algunos queridos amigos, consejeros, de decir, Francisco, tienes que aprender a diferenciar. Una cosa eres tú como persona y otra cosa eres tú como expresidente. Y recién me está cayendo la monedita en las últimas semanas o meses, porque no están atacando a mí, porque me resbala, a mí como persona, están atacando la figura del expresidente que tuvo poder y que lo ejerció de una manera que espero que se reconozca al menos como responsable. ¿Y por qué es inconcebible hoy en el Perú que un expresidente no esté preso, en camino de estar preso, en camino de ser extraditado, procesado? Porque desde Fujimori hasta la fecha ese ha sido nuestro destino. Bueno, pero yo creo que no es una cosa ha sido y otra cosa será. No, yo creo que lo que tenemos que pensar, y en eso están decididos, por eso es que creo que mi labor es de otro tipo, es más pedagógica ahora lo que estoy haciendo con esos estudios para el futuro, ¿no? Y estas publicaciones. Porque creo que es necesario, y una cosa que he dicho muchísimas veces, es decir, y ya creo que la recogió el día de ayer la República, esta cita de Platón, es decir, el precio de no involucrarse en la política es ser gobernado por los peores. Claro. Entonces, hay que meterse. Entonces, por eso es que me preocupa, eso es lo que decía, ese escarmiento, ¿no? Es decir, es que están tratando de atacarme a mí porque quieren decirle a los otros, ya ven, si ustedes se meten, le va a hacer esto. Pero tranquilos, cuando uno está con la conciencia limpia, ha hecho las cosas totalmente claras, sin ningún atisbo, no recibía ningún contratista ni ningún proveedor del Estado en Palacio de Gobierno en ningún momento, y todos mis ministros han salido limpios y sin problemas. Entonces, sí se puede gobernar. Pero desde el primer momento hubieron problemas. Cuando usted se fue a entregar la banda presidencial, la señora Alba ni siquiera lo hizo pasar, ¿no? Bueno, eso son anécdotas que creo acá. Lo importante. No, pero son símbolos. Son simbólicos. Yo creo. Bueno, y eso es parte del problema, como le digo. El problema que creo yo es una cosa, es no tolerar de que se pueda gobernar de una manera que no hemos estado acostumbrados. Claro. Y poder demostrar de que el Perú sí es gobernable, de que el Perú se puede realmente dirigir y armar, que puede resolver problemas que parecían casi imposibles. Pero no solamente fue la vacuna, logramos un récord de inversiones públicas sin ningún cuestionamiento. Es decir, se avanzó en reconstrucción con cambios en transportes, en comunicaciones, en los bonos. Se avanzó en hacer el CIS algo universal cuando encontramos la evidencia que
los adultos mayores que no tenían ningún tipo de seguro fallecían 10 veces más por COVID que los que tenían algún tipo de seguro. Se hicieron todas estas cosas gracias al trabajo de los ministros, gracias al trabajo de los directores y viceministros, en fin. Eso es lo que creo que hay mucha gente que no. Y recordemos, usted creo que ha entrevistado alguna vez, es Jorge Toyama, el que habla del macheteo, ¿no? El peruano no resiste que alguien que sea más o menos como él haga las cosas bien, porque se siente inmediatamente disminuido. No tiene por qué ser eso. A mí una de las cosas que me ha sorprendido, le debo decir, es como gente, amigos de 40 años, ahora simple y llanamente me atacan de una manera increíble. Y no sé por qué todavía. No sé por ¿Será qué. el macheteo o la idea de que usted va a ser presidente y no les gusta? No, eso no, porque no es ese es el tema. Yo creo que acá hay un poco más profundo, que es ese tema del macheteo y no aceptar el éxito del otro. El palo encebado. No, pero recuerde lo que decía Julio Ramón Ribeiro. Qué difícil es ser peruano en el Perú. Ah, sí. Fuera del Perú es facilísimo. No, una cosa que estoy haciendo, estoy recopilando desde hace ya varios meses noticias de éxito de peruanos en el extranjero. Es impresionante. Sí, claro. Donde vaya, el señor que viene de Andahuaylas, el señor que viene de la región de San Martín, el que viene de Ancash, el que viene de Puno, el que viene de uno de los conos y todo, en el exterior es reconocido, le va muy bien. Aquí al que saca la cabeza Fidel duro con él, como decían antes, ¿no? Para tener esto claro, ¿cuál es su relación con el Partido Morado hoy? Hoy yo soy un militante más. Un militante más. Nada más. Nada más. Tengo reuniones informales, así por video, claro, con algunos. Pero, por ejemplo, amigos. Para todas estas personas que lo han buscado, estos 8 grupos que están, algunos recogiendo firmas, ¿ahí no ha canalizado esta iniciativa a través del Partido Morado? No, lo que se está haciendo, estos grupos han preferido quedarse como sociedad civil primero. Claro. Y mi planteamiento a ellos es decir, y les voy a decir, porque justamente seguimos de vez en cuando conversando, y mi mensaje es lo siguiente: está muy bien, son organizaciones de la sociedad civil, pero si una organización de la sociedad civil empieza a recoger firmas para un recorte de mandato, quiera o no quiera, se transformó en una organización política. Entonces, eso de hacer política sin hacer política es un poco difícil. Mi planteamiento es, señores de la sociedad civil, por un periodo de 3 años, conviértanse ustedes parcialmente en organización política, participando con propuestas activas, conversando con partidos políticos con los cuales ustedes se sientan afines. Una vez que se haya reinstitucionalizado el país, ojalá en 3 años, bueno, volvamos a nuestras actividades, tendremos nuevas leyes de partidos políticos, esperamos una nueva configuración de partidos políticos, y quienes están en la academia, en la sociedad civil, podrán volver a sus actividades normales. Voy a ver si tengo alguna pregunta, porque me llegan miles de preguntas, pero normalmente Abel me dice, esto están preguntando mucho, pero Abel está al otro lado, o sea que no lo veo. Es interesante la participación de la gente. Y bueno, sí, hay muchos que se están quejando de los problemas con Facebook y YouTube, pero ya los hemos arreglado, me están indicando. Bueno, me están insultando a mí, esto es divertido. Hay una cuenta que se llama Nano Obligado a Trabajar. Entonces está buena la cuenta, se dedica a insultar, pero a todos los que no han podido ver el programa, decirles que van a poder verlo más adelante. Parece que ha habido efectivamente un sabotaje, no saben si de la DBA o de la IBA, pero alguna vez... Bueno, alguien me dijo el otro día que era DBA y la IRI. IBI, claro. IRI, resentida, ignorante. Eso. Radio, me dicen que está todo bien. En el streaming hemos tenido problemas terribles, lo vamos a colgar. Pero para todos los que nos ven en todo el Perú, que son muchísimos, la radio es lo que nos une a ellos. Y sabemos que nos están escuchando en todas partes. Esta es una red pastoral, Sodomco, pero además tiene... ¿Cuántos radios amigos tenemos? 18, ¿no? 18 radios amigas en todo el Perú que transmiten en directo el programa. Entonces, por radio se ha escuchado FM y AM, pero
no se preocupen, lo vamos a colgar íntegro y lo van a poder ver. Muchísimas gracias a Francisco Sagasti, que ha tenido la paciencia de someterse un poco a mis risas y a mi sarcasmo, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? No, sí, no, yo creo que ese tipo de vinculación, de relación, de respeto, es la mínima que se debe tener con la prensa y que todos los políticos y académicos tenemos que tener con la prensa. Confianza en el destino, Así no en es, el dado de oro. No en el dado de oro. En el Exacto. destino, no en el dado de oro. Eso es lo importante. No en la plata, no en el dado de oro. Claro, en el... ¿qué me preguntan? Me preguntan de por qué llamó a Mario Vargas Llosa. Bueno, eso sí, ya lo he explicado varias veces, ¿no? Lo que sucedió en un momento, usted recuerda la tensión que había con respecto a la segunda vuelta, y los el fraude, sí, todo esto, de que el fraude y todo, y no era solo Vargas, y además no fue ningún secreto, porque pregunté a sus allegados, a todo el mundo, alguien lo tiene, ¿por qué? Porque era un personaje que podía, no solo a un lado, sino a los dos lados, con el decir, por favor, esperen los resultados, y eso fue lo que hablamos, y eso fue lo que él dijo, y eso fue lo que se confirmó. Claro. Tenía otra lista de nombres para llamar, que no tan célebres y tan claro, conocidos como yo, pero que tenían cierta influencia de lado y lado. Cuando vi la reacción que había tenido esta llamada hecha de la mejor buena voluntad, claro, está pidiendo usted que la gente se calme. Sí, pero parece que el pedirles que se calme los agita más. Entonces no les pida que se calme. No les pida que se calme. Como ese que grita, no me pidas que me calme. Exacto. Claro, cuando uno dice, oye, cálmate, no me pidas que me calme. No, pero eso fue es una locura. Y fue eso, y es transparente, y además el señor Vargas Llosa, porque tengo muchísimo respeto como autor, lo aclaró con toda la que no hubo ninguna intención de nada, de influir para nada. No, y hace poco dijo que la verdad es que no hubo ningún fraude. Bueno, sí, además, sí. Bueno, por lo menos al final... Al final entendió eso, que lamentablemente hubo gente que lo engañó, pasa. Hay gente más joven, que tiene más influencia. Y eso dice, yo creo, de la calidad moral del señor Vargas Llosa, el reconocer que se equivocó y que estuvo mal informado. Que dice que el presidente es semianalfabeto. Probablemente tenga razón en eso y sea muy duro. No se refiere al analfabetismo real, sino al funcional. Pero dijo que las elecciones fueron limpias. Eso es, al final de cuentas es eso. No nos gusta el resultado, de acuerdo, pero las elecciones son limpias y un demócrata tiene que aceptar un resultado electoral. Si no, no eres demócrata. Exacto. Eres cualquier cosa menos demócrata. Exacto. Lamentablemente, una de las cosas más destruidas por esta última elección es la democracia. Bueno, yo creo, bien, y en ese sentido yo no es que sea optimista, sino que he visto a nuestro país renacer en tantas circunstancias, tantas veces. Alguien que ha vivido como yo, que vio las elecciones del 56, que vio lo que sucedió en el 62, que vio el golpe militar, cuando iba a ganar el APRA y luego el gobierno de Pérez Godoy, y que ha visto el desastre que fue el gobierno aprista, que ha visto antes de eso el fenómeno del Niño, luego que he visto lo que pasó en fin, todas estas cosas, y ver que nuestro país se recupera y que da una cierta tranquilidad y fe en el país. Su problema, ¿sabes cuál es? Es que está muy bien de salud para tener 77 años. Entonces la gente piensa que es mucho menor. La procesión va por dentro. Entonces, la procesión va por dentro. 77. Ya no es una amenaza, ya, ok. No, pero parece menor. Entonces cuando dicen, no, yo me acuerdo de la elección del 56. ¿Qué? ¿Cómo se ríen acá? Bueno, muy bien. Bueno, mucha salud, gracias. Mucha salud. Tengo el libro, Discursos del Bicentenario, lo estaba revisando anoche. A mí lo que más me gusta del libro es cuando narran la forma en la que se hacen estos discursos. Pero eso va a ser para otra oportunidad. Me encanta. 3 ideas, los borradores. Me gusta cómo hacen los discursos el expresidente Sagasti.